Bienvenidos a Historias ocultas en las sombras. Hola, me llamo Amelia y lo que les voy a contar no es una historia fácil para mí. Es algo que me cambió la vida para siempre y que aún, años después, me cuesta mucho procesar. Todo comenzó cuando tenía 17 años, en Puebla, México. Estudiaba en una preparatoria pública y llevaba una vida normal. Allí conocí a Roberto, mi novio, y quien más tarde se convertiría en mi esposo. Roberto y yo éramos inseparables. Junto con nuestros amigos, Romina, Camila, Santiago y Rodrigo, formábamos un grupo muy unido. Eran años felices, llenos de risas y sueños por cumplir. Cuando terminamos la preparatoria, Roberto y yo decidimos casarnos. Sí, éramos jóvenes, demasiado jóvenes, pero estábamos convencidos de que juntos podríamos con todo. Nuestros padres no estaban del todo de acuerdo al principio, pero eventualmente nos apoyaron. Mis papás, Juan y María, nos regalaron un pequeño terreno a las afueras de la ciudad como regalo de bodas. Fue su forma de ayudarnos a empezar nuestra vida juntos. Al principio, no fue fácil. Roberto consiguió trabajo como guardia de seguridad en un antro, y yo trabajaba como mesera en un restaurante. Nuestros horarios eran complicados, pero nos organizábamos como podíamos. Durante 2 años ahorramos cada peso, y poco a poco construimos nuestra casa en aquel terreno. No era lujosa, pero era nuestra. Cuando por fin nos mudamos, todo parecía un sueño hecho realidad. Incluso pusimos nuestro propio negocio. Personalizábamos camisetas y gorras. Las cosas empezaron a mejorar y nuestra casa se llenó de risas y amigos. Organizábamos asados casi todos los fines de semana. Fue en una de esas reuniones que todo cambió. Romina siempre había sido la más ocurrente del grupo, esa amiga que traía ideas disparatadas a nuestras reuniones. Pero esa noche superó todas las expectativas. Llegó cargando una tabla ouija envuelta en un pañuelo negro, con una sonrisa maliciosa en el rostro. ¿En serio?, le pregunté mientras señalaba el objeto. ¿Tú crees en esas cosas? No necesariamente, respondió, encogiéndose de hombros. Pero dicen que es divertido. ¿O qué? ¿Tienen miedo? Su comentario bastó para despertar las burlas de todos. Roberto, mi esposo, el más escéptico, se cruzó de brazos. Por favor, Romina, esto es una tontería. ¿Tontería?, dijo ella, alzando una ceja. Vamos, Roberto, no seas aburrido. Tal vez consigamos hablar con un espíritu guapo para ti. Las risas rompieron la tensión inicial, aunque nadie parecía realmente dispuesto a jugar. Sin embargo, entre bromas y miradas desafiantes, la curiosidad nos ganó. Apagamos las luces, encendimos unas velas negras que Romina también había traído, porque según ella, eran parte de la experiencia, y nos sentamos en círculo alrededor de la tabla. Regla número 1, dijo Romina, adoptando un tono teatral mientras colocaba sus manos en el puntero. No suelten esto, pase lo que pase. ¿Por qué no?, preguntó Camila, ajustando su lugar en el suelo. Porque así lo dice la tradición, respondió Romina, guiñándole un ojo. No querrás que un espíritu se quede atrapado aquí, ¿verdad? Las risas nerviosas fueron la única respuesta. Está bien, dijo Roberto con un suspiro exagerado. Preguntemos algo para empezar. Romina tomó la iniciativa, como siempre. ¿Hay alguien aquí con nosotros? El silencio que siguió fue absoluto. Podíamos oír el viento contra las ventanas y el crujido ocasional de la casa. Nos miramos unos a otros, sonriendo, esperando que alguien admitiera estar moviendo el puntero. Pero nada ocurrió. Parece que los espíritus no están interesados en tus bromas, Romina, dijo Roberto. Pero justo cuando comenzábamos a relajarnos, el puntero se movió, apenas 1 milímetro. Las risas cesaron al instante. ¿Quién está empujándolo?, pregunté, mirando a mis amigos. No soy yo,
dijo Camila, con las manos apenas rozando la tabla. El puntero comenzó a moverse de nuevo, más rápido esta vez, hasta señalar un sí. ¿Quién eres?, preguntó Rodrigo, con la voz temblorosa. Las letras comenzaron a formarse bajo el puntero. R-A-U-L. ¿Alguien conoce a un Raúl?, pregunté, sintiendo cómo el ambiente se volvía más frío. Todos negaron con la cabeza. Las velas, que hasta entonces ardían de manera constante, empezaron a titilar. «Esto no me gusta», murmuró Camila, frotándose los brazos como si un frío invisible la hubiera alcanzado. «Calma, es solo una coincidencia», dijo Romina, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «¿Qué quieres?», preguntó Roberto, como si algo lo obligara a seguir interactuando. La respuesta fue inmediata. «Estoy aquí». El puntero se detuvo unos segundos, pero luego continuó. «No puedo irme». El aire parecía más denso. Mis amigos y yo nos miramos, y por primera vez vi miedo en los ojos de todos. «Creo que deberíamos parar», sugirió Camila con voz quebrada. «No, no podemos dejarlo así», replicó Romina, visiblemente nerviosa. «Debemos despedirnos primero, o eso dicen las reglas». Pero antes de que pudiéramos hacer algo, una de las velas cayó al suelo, apagándose de golpe. El sonido nos sobresaltó, pero lo peor estaba por venir. El vidrio de la ventana detrás de nosotros estalló en pedazos, lanzando fragmentos por toda la habitación. «¿Qué demonios fue eso?», gritó Santiago, retrocediendo mientras trataba de protegerse la cara. Nos levantamos de golpe, olvidando por completo la tabla. Las luces comenzaron a parpadear, como si algo invisible estuviera jugando con la electricidad. Romina intentó recoger la ouija, pero tropezó con una de las velas derribadas y cayó al suelo. Un fuerte golpe resonó en el techo, tan violento que hizo temblar las paredes. Parecía que algo pesado había caído directamente sobre la casa. «Tenemos que salir de aquí», grité, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de todos. Corrimos hacia la puerta, empujándonos unos a otros en nuestra desesperación por escapar. Dejamos atrás la tabla, las velas y cualquier intento de recuperar la calma. Afuera, el aire era frío, pero nada comparado con la sensación de opresión que habíamos dejado atrás en la sala. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir. Aunque prometimos no volver a mencionar lo ocurrido, algo había cambiado en nuestra casa desde entonces. Las luces fallaban con frecuencia, y pequeños ruidos inexplicables se escuchaban en la madrugada. Pero lo peor era esa sensación constante de que alguien o algo nos observaba. Después de aquella noche en que jugamos a la ouija, nuestra vida nunca volvió a ser la misma. Aunque al principio intentamos convencernos de que todo había sido una broma pesada del destino, los eventos paranormales que comenzaron a suceder nos demostraron lo contrario. La casa, esa casa que construimos con tanto esfuerzo, ya no se sentía como nuestro hogar. Era un lugar hostil, frío y lleno de algo que no podíamos ver, pero que siempre estaba ahí. Las primeras señales de que algo no estaba bien. Todo comenzó de forma sutil. Roberto y yo escuchábamos pasos en el pasillo por las noches, aunque estábamos seguros de que nadie más estaba en la casa. La primera vez que lo escuchamos, nos levantamos a revisar con linternas. Roberto tomó un cuchillo de la cocina, pensando que quizás alguien había entrado. Pero no había nada. Ni puertas abiertas, ni ventanas rotas. Solo el silencio y la sensación de que alguien o algo nos observaba. Después de eso, las cosas empezaron a escalar. Una mañana, mientras preparaba café, escuché el sonido de cristales rompiéndose en la sala. Cuando corrí a ver, encontré un florero tirado en el suelo. No le di demasiada importancia. Pensé que quizás un gato o algo lo había derribado. Pero, a medida que avanzaba el día, los incidentes continuaron. Las puertas comenzaron a cerrarse de golpe, incluso cuando no había viento.
La televisión se encendía sola en plena madrugada, mostrando únicamente estática. Una vez, mientras doblaba la ropa, sentí que alguien me respiraba en el cuello. Giré rápidamente, pero no había nadie allí. Roberto trataba de mantener la calma. Siempre encontraba una excusa lógica para todo. Es el viento, Amelia. Estas casas siempre tienen corrientes de aire. O quizás hay problemas con el sistema eléctrico. Pero yo sabía que no era el viento, ni el sistema eléctrico. La aparición en la sala. Una noche, mientras veíamos una película, escuchamos un golpe seco en la cocina. Ambos nos sobresaltamos y miramos hacia la puerta. «Quédate aquí», me dijo Roberto mientras se levantaba con cautela. Lo seguí, incapaz de quedarme sola en la sala. Cuando llegamos a la cocina, todo parecía estar en su lugar. Pero justo cuando íbamos a regresar, las luces comenzaron a parpadear. Fue entonces cuando lo vimos. Una sombra alta, deformada, parada en una esquina de la cocina. No tenía rostro, pero podíamos sentir cómo nos observaba. Roberto reaccionó rápidamente, tomando una silla y lanzándola hacia la sombra. Pero la silla atravesó el aire y golpeó la pared, como si la figura nunca hubiera estado allí. Esa noche no dormimos. Las manchas en la pared. A los pocos días, comenzaron a aparecer manchas de humedad en las paredes. Primero, solo eran pequeñas, pero en cuestión de semanas se extendieron por toda la casa. Las formas que tomaban eran grotescas, rostros retorcidos, manos extendidas como buscando ayuda. Intentamos limpiarlas con todo tipo de productos, pero siempre volvían y cada vez eran más oscuras. El olor a humedad era insoportable y el ambiente en la casa se volvió aún más pesado. Una tarde, mientras limpiaba una de las manchas con un trapo, escuché un susurro cerca de mi oído. «Déjanos en paz», decía. Dejé caer el trapo y corrí hacia la puerta, sin mirar atrás. El colapso de Romina. Unas semanas después, Romina vino a visitarnos. Ella siempre había sido la más valiente del grupo, la que nos convenció de jugar la Ouija en primer lugar. Pero cuando cruzó la puerta de la casa, se detuvo en seco. «Hay algo aquí», murmuró, y su rostro palideció. Intentamos tranquilizarla, pero no sirvió de nada. Romina comenzó a gritar, diciendo que veía sombras moviéndose en las esquinas de la sala. Salió corriendo de la casa, dejando sus cosas atrás. Más tarde, cuando intenté llamarla, no contestó. Fue Camila quien me contó que Romina había tenido una crisis nerviosa y estaba en tratamiento. Nunca más quiso hablarnos ni volver a la casa. Finalmente, decidimos buscar ayuda. Fue nuestra vecina quien nos recomendó al santero cubano. Según ella, era un hombre experimentado en manejar energías oscuras y trabajaba con los orishas. Aunque al principio dudamos, la desesperación pudo más que nuestro escepticismo. Cuando el santero llegó, lo primero que hizo fue caminar por toda la casa con un semblante serio. «Esta casa está infestada», dijo finalmente. «Han abierto una puerta que nunca debieron abrir». El santero realizó un ritual complejo. Encendió velas blancas, quemó hierbas aromáticas y recitó oraciones en un idioma que no entendíamos. Durante el ritual, la casa parecía vibrar y un frío intenso llenó las habitaciones. Después de horas de trabajo, el santero se sentó con nosotros y nos explicó lo que había pasado. Según él, al jugar la Ouija, habíamos invitado a entidades del bajo astral. Algunas de ellas estaban tan apegadas a la casa que no podían ser expulsadas. «Los limpié a ustedes», nos dijo, «pero la casa está perdida. Mi consejo es que se muden y nunca miren atrás». Decidir dejar la casa fue devastador. Habíamos trabajado tanto para construirla y ahora teníamos que abandonarla. Empacamos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y nos mudamos a un pequeño departamento en el centro. Intentamos vender la casa,
pero nadie la quería. Las pocas personas interesadas siempre se iban antes de firmar el contrato, diciendo que sentían algo extraño en el lugar. Hoy, la casa sigue ahí, vacía y abandonada. A veces, cuando paso por la zona, me detengo a mirarla desde lejos. Sus paredes están cubiertas de grafitis y el jardín se ha convertido en un terreno baldío. Pero incluso ahora, puedo sentir esa presencia observándome desde las ventanas rotas. Han pasado 5 años desde que dejamos aquella casa. Roberto y yo seguimos juntos, aunque nuestra vida nunca volvió a ser la misma. A pesar de que el santero nos aseguró que estábamos limpios, hay noches en las que siento que algo aún nos sigue. Al principio, intentamos rehacer nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Nos concentramos en nuestro negocio de personalización de camisetas, alquilamos un pequeño departamento y tratamos de olvidar lo ocurrido. Pero hay cosas que no se pueden olvidar. A veces, cuando estoy sola en casa, siento un leve murmullo, un susurro parecido al que escuché aquella vez en la pared. Roberto me dice que son solo imaginaciones, que estoy traumatizada, pero en el fondo sé que algo nos dejó marcados para siempre. Romina nunca volvió a ser la misma. Según me contó Camila, dejó Puebla y ahora vive en Monterrey con su familia, pero evita cualquier tema relacionado con el pasado. A veces me pregunto si ella también siente que algo la sigue. Hace poco, decidí enfrentar mis miedos. Roberto no estaba de acuerdo, pero sentí que necesitaba hacerlo para cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Fui sola, una mañana, a la casa. Quería comprobar si seguía ahí, si realmente todo lo que vivimos había sido tan real como lo recordaba. Cuando llegué, me encontré con un terreno que parecía muerto. La casa estaba en ruinas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. El jardín estaba lleno de maleza y el portón colgaba de una bisagra oxidada. Me acerqué con cautela y empujé la puerta principal, que se abrió con un chirrido. El interior estaba aún más deteriorado. Las paredes estaban negras de humedad y el suelo estaba cubierto de escombros y basura. Pero había algo más. En la sala, donde una vez jugamos a la Ouija, encontré las velas negras que habíamos usado aquella noche. Estaban derretidas hasta la base, pero intactas, como si el tiempo no hubiera pasado para ellas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y salí corriendo. No miré atrás y no pienso volver nunca más. He llegado a aceptar que hay cosas que no podemos entender, fuerzas que no pertenecen a nuestro mundo, pero que, de alguna forma, logran entrar. No sé si fue nuestra juventud o nuestra imprudencia lo que nos llevó a esa situación, pero sí sé que pagamos un precio muy alto por nuestros errores. La casa sigue ahí, como un recuerdo de todo lo que vivimos. Nadie la quiere, y tal vez nadie la querrá jamás. A veces sueño con ella, con las sombras, los susurros y las manchas en las paredes. Y aunque me despierto aliviada al darme cuenta de que ya no estoy allí, en el fondo sé que una parte de mí siempre estará atrapada en ese lugar. Si alguna vez alguien les dice que jugar a la Ouija es solo un juego, recuerden esta historia. No es un juego. Nunca lo fue. Y así llegamos al final de este inquietante viaje por el terror. Esperamos que hayas disfrutado de cada momento escalofriante y que tus nervios estén a flor de piel. No olvides dejar tu like si te atreviste a acompañarnos, suscribirte para más historias que helarán tu sangre y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima y recuerda, las sombras siempre acechan. Buenas noches.